y tamaños, ah, perfecto. Pitch deck y tamaños de ronda. Primero que todo, déjenme un segundo, clic. Espérate, ahí. ¿Se ve, no? Ya, sí, ahí está. Primero que todo me presento, yo soy Fernando Paredes, bueno, soy valdiviano, soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, estoy hace ya más de 10 años metido en el mundo de la innovación y el emprendimiento. Eh, Como principalmente me ha tocado ser consultor de microempresas, hoy día consultor de proyectos de base científica tecnológica y de startups en general en el mundo del Venture Capital. Soy cofundador de Club de la Cocina, una startup, un emprendimiento, todavía no es startup, es un emprendimiento para conectar chefs privados con clientes. Em, Me tocó ser director de la incubadora de negocios de INACAP y hoy día estoy desde la vereda de Datneo a cargo del área de servicios, em, donde principalmente lo que hacemos en Datneo tenemos tres patas. La primera es que es un fondo de Venture Capital que invierte en startups en etapas tempranas, también de base científico-tecnológica. Hoy día tenemos ya 18 inversiones realizadas con este fondo y nos quedan todavía un par de tickets para ejecutar. Después está el área de inversión ángel, en que lo que hacemos es conectar personas principalmente, pero también empresas que están buscando oportunidades de inversión en startups en etapas de madurez temprana y las conectamos con estas startups para que puedan levantar sus primeras rondas. Em, Como les dije, yo soy valdiviano, vivo en Valdivia y desde el año pasado que estamos empujando fuertemente acá en el sur una subred de inversión ángel que se llama Austral Angels y que básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo, pero con foco territorial, buscando que florezcan más proyectos en el sur, en las verticales donde el sur es fuerte y que idealmente puedan encontrar acá oportunidades de inversión también. Y también desde fines del año pasado estamos empujando fuertemente una red de inversionistas ángeles con foco de género que se llama Banda, y que todas las startups y proyectos liderados por mujeres los invitamos a que se conecten ahí. Vamos a estar haciendo un curso de formación dentro del primer semestre de este año para conectarlos también con inversionistas. Entonces, como les mostré, las dos primeras patas de Datneo son propiciar que haya inversión en emprendimiento. Y la tercera pata, que es la pata por la que estamos conversando hoy día, es la pata de servicios a emprendimiento, donde trabajamos básicamente en ayudar a proyectos y a startups a levantar capital. Entonces ahí diseñamos distintas cosas. La primera son charlas de formación, esta es una de ellas en el fondo, donde formamos y ayudamos a que el ecosistema emprendedor pueda formarse en cómo los... Te perdimos, Fernando. Em, Trabajamos también con startups en una modalidad de sesiones de asesoría que es bien interesante, donde hacemos... espera, dame un segundo, quiero ver esto. Donde las sesiones de asesoría que les comentaba, donde hacemos estos diagnósticos y recomendaciones de mejora en 20 dimensiones distintas a las startups para que puedan implementarlas dentro de sus estrategias. Tenemos un programa de levantamiento de capital, un programa de 4 meses para ayudar a startups a levantar capital y después tenemos servicios especializados principalmente en estructuración de rondas de levantamiento de capital y valorizaciones. Entonces, esto básicamente lo que les quiero mostrar acá es que trabajamos con startups en las distintas estados de madurez por los que van a pasar y las ayudamos para que puedan levantar capital. Acá
un poco sobre el programa de levantamiento de capital. No voy a entrar mucho en esto, un programa de 4 meses que los proyectos deben postular. Vamos a abrir convocatoria a mediados de febrero y ya para que a mediados de marzo, fines de marzo, poder comenzar con el programa donde vamos a estar trabajando con 10 proyectos. Y nada, pues ahí los vamos a invitar cuando abramos esa convocatoria. Em, Respecto a lo que nos reúne hoy día, a la charla de hoy, vamos a hablar primero que todo de qué es el pitch, el deck, un ABC desde nuestra visión, y cómo en ese ABC hay que considerar y qué son los roadmaps y los tamaños de ronda, un poco la lógica que hay detrás de eso. Como les comentábamos al principio, en general, cuando hacemos estas charlas, no, me gusta que podamos ir entablando conversación, así que cualquier, en general, cuando lo hacemos, invitamos a que cualquier duda levanten el micrófono y pregunten, pero hoy día vamos a estar un poco contra el tiempo, así que cualquier duda, vayan porfa dejándola ahí en el chat, para que las hagamos al final, ¿ya? Em, Partimos entonces pitch deck, el ABC. Esto que están viendo acá, es el, es un gráfico con el que nosotros evaluamos a las startups cada vez que nos hacen un pitch. Y son 20 dimensiones distintas que un inversionista y que nosotros al final del día, pero que en general los inversionistas están evaluando al minuto de escuchar un pitch. Y que en estas 3 sesiones que les comentábamos, las recomendaciones que hacemos apuntan a que los emprendimientos puedan llevar desde el puntaje que estén al puntaje máximo cada una de esas dimensiones. ¿Ya? Y esto, al final del día, es típicamente lo que se hace en todas las modalidades en que trabajamos con startups, es llevar toda su explicación de su negocio a que en cada una de estas variables se haga de la manera óptima. Y al final del día, todas estas variables es un reflejo de algo que me imagino que más o menos todos manejamos o manejan un poco, que es el modelo Canvas, eh, que en general nunca se presenta dentro de un pitch o un deck, de manera explícita, así como, miren, les voy a mostrar mi Canvas, pero todo lo que se va a hablar, y que están detrás de estas distintas dimensiones que se miden, vienen de acá. Este finalmente es el corazón de la estrategia de negocio y de una startup en general. Y un poco para irnos a la base, ¿qué es el pitch? ¿Qué es el deck? Básicamente el deck es la presentación de un negocio, y el pitch es cuando uno entre comillas, como en el colegio, cuando uno diserta esta presentación de su negocio. El corazón del deck está basado en el modelo Canvas. Todo lo que ustedes vayan a decir o sea, todo lo que va a estar en ese deck y que lo van a presentar con su pitch, está basado en el modelo Canvas. Por lo tanto, es muy relevante en general tener este modelo, o al menos darle una vuelta, porque finalmente eso es lo que se va a estar reflejando. Y cuando el inversionista está escuchando este pitch, el pitch, digamos, de la empresa, es a partir de lo que escucha, van a seleccionar aquellos con los que les va a interesar seguir conversando. Y esto es un primer acercamiento a algo que típicamente vemos en las startups, que creen que el pitch, el objetivo es levantar capital. Y la verdad es que el objetivo de un pitch, cuando uno se lo presenta a un inversionista, no es levantar capital, sino es generar el interés para tener una segunda reunión. Por lo tanto,
uno de los focos importantes al momento de hacer el pitch y de hacer el deck es que tienen que ser muy claros, muy atractivos, tener un relato interesante en el que sobresalgan las ideas fuerza, evitar, evitar no solamente los tecnicismos, sobre todo los proyectos de base científica, muchas veces hablan en vocabulario o ocupan terminología que un inversionista promedio no va a manejar, y por lo tanto hay que evitar hablar con tecnicismo y además evitar tener eh, presentaciones que tengan mucho texto o que tengan mucha información visual porque el inversionista suele perderse. ¿Cuáles son, cuando hablamos del deck, el deck es simplemente un apoyo gráfico a lo que uno va a estar diciendo, ¿ya? Lo ideal es que el deck no tenga grandes calugas de texto. A veces me ha tocado ver pitch, perdón, me ha tocado ver presentaciones que están pero completamente plagadas de texto, y la verdad es que cuando uno, a ustedes mismos les va a pasar en esta presentación o en otras presentaciones, que cuando una presentación tiene mucho texto y más encima hay una persona que está hablando sobre esas láminas, la verdad es que uno se pierde. Por lo tanto, hay que evitar las calugas de texto y privilegiar las ideas fuerzas. Ideas fuerzas, por ejemplo, estas son ideas fuerzas, que solamente es el titular, y después uno entra a hablar en detalle de cada uno de esos puntos. En términos de pitch, siempre traten de trabajar sus pitch para que en 5 minutos puedan ser hechos, independientemente de que hay momentos en que van a poder hacer un pitch más largo y en otras instancias les van a pedir uno más corto, pero 5 minutos es como un estándar bastante bueno. Y evitar o no tener más de 15 diapositivas. Ahí lo vamos a ver después. Y hay que tener claro que, que cuando hablamos de deck, estamos hablando básicamente de una presentación. Entonces, siempre manejen o idealmente manejen dos versiones de un deck. Uno que es el deck que van a presentar, cuando ustedes se paren frente a un inversionista y le vayan a hacer su presentación, ese es una versión, y después tener una segunda versión que sea autoexplicativo, que les sirva para enviarlo, porque en el fondo si siguen lo que les estoy comentando, que eviten tener grandes cantidades de texto, que solamente tengan ideas fuerza y que todo el detalle de las cosas lo den ustedes en la presentación. Al minuto que envíen esa presentación por correo, por ejemplo, a un potencial inversionista o a alguien interesado en saber más, no va a entender nada. Por lo tanto, ahí sí, para ser enviado, sí se recomienda tener una versión, un símil de la versión que se presenta, pero que tiene más contenido por escrito, de manera que sea más autoexplicativa. Y algunos puntos claves al minuto de hacer el pitch, como les decía, ocupar lenguaje familiar, tratar de personalizar siempre lo más posible la presentación. O, em, ¿A qué se refiere eso? Cuando ustedes vayan a presentarle a alguien, reales que sepan con quién van a estar hablando y que puedan personalizar un poco el relato y el detalle, para que se adapte a quien lo está escuchando. Un punto importante es hacer lo más tangible posible, o sea, que el problema y la solución se entiendan fácilmente, y eso a su vez, una manera fácil o más fácil de lograrlo es que los principales puntos a los que se está apuntando sean mostrados y no solamente sean dichos. O sea, si ustedes están solucionando un problema que, que, que tiene una magnitud X, bueno, esa magnitud traten de mostrarla lo más posible y no solamente la cuenten. Em, Finalmente, hacerse profundamente cargo del problema, abrazar el problema, se refiere a que cuando ustedes muestren, vamos a ver ahora en la siguiente lámina un poco eso, pero
La estructura de un pitch debe partir o debe hacer, no necesariamente partir, pero generalmente se parte con eso, en presentar el problema al cual ustedes están apuntando a solucionar. Lo que se refiere a abrazar el problema es que ustedes se hagan cargo a lo largo de toda la presentación de aclararle y de que quede claro, digamos, cómo la solución de ustedes soluciona ese problema. Em, y finalmente, estos dos puntos se refieren o hacen referencia a cómo hacer atractivo el relato, cómo hacer atractivo el cuento que ustedes van a estar contando durante la presentación para que no termine siendo una presentación que pueda ser, que al final del día el potencial inversionista o las personas que están escuchando se terminen, entre comillas, aburriendo o desconcentrando de la presentación que están haciendo. Estas son más bien técnicas de storytelling, que es un concepto que yo les invito a revisar en detalle para poder hacer relatos más atractivos. ¿Cuáles son las estructuras estándar que tiene, que tiene un deck para inversionistas? Los puntos son generalmente los mismos. Yo no me caso sí con el orden. He visto presentaciones que parten por el final, que parten por el equipo, que parten por el problema, que parten por el mercado. La verdad es que va a depender mucho del relato que ustedes quieran hacer, pero los puntos a tocar son siempre los mismos. ¿Cuál es el problema o la oportunidad que están resolviendo? Y esto lo que les decía antes, tangibilizarlo con números, con estadísticas, que se pueda ver que es un número, que es un problema grande, idealmente un problema grande y creciente. Detalles de cuál es la solución o la propuesta de valor, y la tecnología que ustedes están desarrollando para solucionar ese problema, qué tan grande es el mercado en general, que está muy relacionado al tamaño del problema, ¿cierto? Pero qué tan grande es el mercado. Y acá esto es fundamental, tener claro no solamente el mercado al cual ustedes van a atacar en el corto plazo, sino aquel que ustedes van a atacar en el mediano o largo plazo también. Este punto es clave, el modelo de negocio, cómo el emprendimiento que ustedes están, o el proyecto que ustedes están empujando, tiene un modelo de negocio que es escalable. Vamos a entrar en detalle en eso. ¿Qué competencias o sustitutos existen a lo que ustedes están haciendo? ¿Cuál es el nivel de tracción, validación o de propiedad intelectual que tienen hoy día su solución? ¿Cuál es el roadmap? O sea, ¿cuál es el mapa o el plan estratégico de cara a los próximos años para escalar su negocio? Las proyecciones que tiene ese negocio, cómo ustedes proyectan el crecimiento. Esto que es fundamental es el equipo, cuál es el equipo que tienen hoy día, por qué es el mejor equipo para llevar adelante con éxito este emprendimiento, y finalmente cuál es la propuesta de inversión. Y siempre manejar anexos. En anexos tengan siempre, al menos la estructura de la sociedad, detalles de roadmaps por área, esto lo vamos a ver más adelante, detalles del servicio producto, detalles de la propiedad intelectual y respaldo a cualquier detalle que un potencial inversionista pudiera querer ver. ¿Y por qué se trabajan en anexos? Porque para hacer esta parte de acá vaya a tener un tiempo, como decíamos, 5 o 7 minutos, no más que eso. Por lo tanto, todos los detalles dejémoslos fuera, los dejamos al final para que cuando te los pregunten puedas sacar alguno de esos anexos para apoyar la respuesta. Me voy a meter, aquí es súper relevante considerar que todos estos puntos son fundamentales. Cualquiera de estos puntos que no esté dentro de un pitch, la verdad es que va a hacer que ese sea un mal pitch y que te lo pregunte el inversionista y probablemente va a ser una bala perdida haber tratado de convencer a ese inversionista si fuimos preparados con una manera con un pitch que no atacaba todos estos puntos.
Sin embargo, yo voy a hacer ahora hincapié en estos cuatro que están en amarillo. No me voy a meter en los otros, que son igualmente importantes, porque vamos a privilegiar hablar de estos cuatro, pero no quiero que quede, que quede la sensación de que estos son los que son más importantes poner atención y que los otros son, no lo son, por el contrario, son todos igual de fundamentales, pero nos vamos a meter en esto. El primero es el modelo de negocio y este es un punto fundamental. Cuando estamos hablando de capital de riesgo, de venture capital, el venture capital busca escalabilidad. Escalabilidad es poder crecer idealmente, que el crecimiento tenga una curva de este estilo, que no está supeditado a restricciones de cantidad de qué tanto podemos producir, de qué tanto podemos, de cuántas HH tenemos, eh, de la cantidad de clientes que podemos atacar uno a uno. Por lo tanto, cuando hablemos de venture, cuando estamos pensando en presentar o en buscar inversión frente a un fondo de venture capital, tenemos que estar seguros de que tengamos un modelo de negocio escalable. Y para que un modelo de negocio sea escalable, tenemos en general dos posibilidades. Uno es que tengan idealmente de base tecnológica en base a software. Cuando hay hardware metido dentro de un modelo de negocio, la verdad es que se complica la escalabilidad. Em, Idealmente que sean modelos de negocio de pago recurrente. Eh, y cuando son de base científica, lo ideal es que haya una estrategia de propiedad intelectual que permita estrategias de licenciamiento, por ejemplo, y que eso sea o que esa sea la principal pata el principal punto para lograr tener esta escalabilidad gigante. Em, la, 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 la charla pasada hicimos hincapié y hicimos el análisis de la diferencia entre un modelo de negocio escalable y uno que no lo es. Así que los invito a revisar esa charla para ver más en detalle esto. Pero lo importante, lo que necesitamos que quede súper claro en este minuto es que cuando hablemos del modelo de negocio de cara a un venture capital, la clave está en que el modelo de negocio pueda tener escalabilidad de, de- 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 de tipo casi exponencial. Eso es lo que está buscando un venture capital. Em, lo segundo, la segunda, segundo punto que quiero hacer hincapié es el equipo. Un, un, un una muy buena idea de negocio y un muy buen modelo de negocio con un mal equipo tiene altas probabilidades de fallar. Y al contrario, un no tan buen negocio, una no tan buena idea de negocio con un muy buen equipo, probablemente va a terminar pivoteando y logrando ser exitoso. Por lo tanto, cuando ustedes hagan su pitch, denle un tiempo relevante a explicar quiénes son los fundadores, por qué esos fundadores son los que van a lograr llevar al éxito este proyecto. Consideren todos los advisors o inversionistas que hayan sido parte o que sean parte del emprendimiento y traten siempre de mostrar lo más tangiblemente las principales medallas y las principales experiencias que tiene cada uno de los de lo- de las personas del equipo para demostrar y para bajar finalmente la percepción de riesgo
de cara al inversionista, mostrando que tienen un equipo de alta calidad y de alta experiencia que muy probablemente va a llevar al éxito a este emprendimiento. Ojo, no es necesario que pongan un organigrama. He visto pitch en que ponen un organigrama y en verdad es muy difícil de explicar algo así. Puede ser que un organigrama lo dejen en anexo. Lo importante y lo que debe quedar claro en esta parte es que no sirve que ustedes digan, bueno, ya este es mi equipo y pasen. Eh, Denle un minuto, unos 40 segundos a explicar las principales razones por las que este equipo o el equipo de su emprendimiento es el mejor para llevar adelante el negocio. Y si es que falta alguna pieza clave en el equipo para la siguiente etapa, díganlo. Es normal que los equipos no tengan el equipo óptimo desde el principio, por lo tanto, cuando falta una pieza clave, reconocerlo y meterlo dentro del plan de acción para sumar esa pieza clave es súper relevante. Entonces ya vimos la importancia del modelo de negocio, la importancia del equipo. Ahora nos vamos a meter en la propuesta de inversión y en el roadmap. ¿Qué es la propuesta de inversión? La propuesta de inversión es la cantidad de plata que estamos buscando levantar con el inversionista. Definida aquí, entonces tenemos esta es la propuesta, la cantidad de plata que estamos buscando, para cuántos meses nos va a alcanzar esa plata para ejecutar las cosas que vamos a decir, cuánto es lo que estamos dispuestos a entregar como propiedad. Recordemos también que en el capital de riesgo lo que hacen los inversionistas es comprar un porcentaje de la empresa a la espera de que esta empresa se valorice y crezca mucho y en un par de años más poder vender ese porcentaje que se adquirió y hacer ahí la ganancia. ¿Y cuál es el instrumento o cómo se pretende ejecutar ¿cómo se llama? Esa inversión? Esto es una propuesta de inversión. ¿Cuánta plata necesito? ¿Para cuánto tiempo? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar de mi negocio? Es de acá, esto implica una valorización, ¿cierto? O sea, si yo estoy pidiendo $250.000 por el 10%, quiere decir que mi empresa la estoy valorizando implícitamente en $2,5 millones. La verdad es que se puede decir de las dos maneras. A mí me gusta de esta manera. ¿Cuánto es el porcentaje de la empresa que estoy dispuesto a entregar? Em, y bueno, esta es la propuesta, ¿cierto? Que les comentaba. Siempre explicar cómo vamos a gastar los fondos. Mira, en este caso, por ejemplo, este ejemplo dice que 35% de esos 250.000 se van a invertir en desarrollo, el 37% se van a invertir en marketing y el 28% se van a invertir en temas comerciales. Entregamos al inversionista claridad en el uso de los fondos. Y lo más importante es la claridad en cuáles son los hitos que se van a lograr en estos 12 meses que dijimos que vamos a ocupar la plata, ¿cierto? Entonces, estamos levantando $250.000 para gastarlos 35% en desarrollo, 37% en marketing, 28% en comercial y lograr crecimiento de 5 veces esto es un ejemplo, crecimiento de 5 veces en las ventas mensuales, multiplicar por 10 los despachos, lograr tener 4 módulos en operación, por ejemplo, porque hoy día a lo mejor tengo uno, y lograr tener una comunidad de 500.000 personas. Estos son ejemplos, de nuevo, cada startup es un mundo aparte, por lo tanto los hitos son diferentes para cada uno. Lo importante es que acá se queden con que los hitos deben ser concretos, idealmente con un número cierto de qué es lo que se quiere lograr. Y recuerden que el foco en el capital de riesgo está siempre puesto en la siguiente ronda. Por lo tanto, esos hitos tienen que estar muy relacionados con lo que nosotros esperamos lograr para la siguiente ronda.
Lo vamos a ver un poquito más adelante. Em, ¿Cómo logramos, cómo vamos a lograr esa cifra? Y acá ya nos vamos a ir a la siguiente parte, que es la parte de roadmaps y tamaños de ronda. ¿Cómo logramos cómo logramos llegar a esos $250.000? Y la respuesta depende. En el caso de los emprendimientos de base científico-tecnológica que están en etapa premercado, es básicamente la suma de todas las inversiones y gastos que deben hacerse en el periodo por el que estamos apuntando. Si necesitamos hacer X pruebas de laboratorio, X análisis, contratar gente, bla, 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 pero no tenemos todavía venta, por lo tanto no vamos a tener ingresos, va a ser la suma de todas las inversiones y gastos. En el caso, Fernando, ¿me escuchas? ¿sí? Ah, se te cayó un segundo el audio. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Repite, por favor. Ya, Sí. bueno, pero ¿hasta dónde se escuchó? No, no, fueron como unos segundos antes. Ah, ya, ya, Tú dale nomás. perfecto. Entonces, en el caso en general de las empresas de base científico-tecnológicas que están en etapa premercado, el tamaño de la ronda va a estar dado por la suma de todas las inversiones y gastos que se van a tener que hacer en el periodo para lograr los hitos que dijeron que iban a lograr. Y en el caso de los emprendimientos que ya tienen venta, es la suma de todos los gastos, pero también consideremos las ventas que vamos a estar teniendo para disminuir el tamaño de la ronda. Recordemos que no quieren pedir plata por pedir plata, porque eso implica sobrediluirse, implica tener que entregar un mayor porcentaje a la empresa por plata que no van a ocupar. Por lo tanto, se recomienda que cuando ya tienes ventas, que ocupes esas ventas para poder disminuir el tamaño de la plata o el tamaño de la ronda que se necesita para esa etapa. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es roadmaps y tamaños de ronda. Voy a tomar un poco de agua. Acá tenemos un dibujito típico, pero o quizás no tan típico, pero que muestra las distintas etapas de un emprendimiento, desde validar desde formar la startup, ¿cierto? O partimos el proyecto, validamos la idea, validamos el modelo de negocio, empezamos a tener tracción, la tracción nos lleva al crecimiento y a construir infraestructura para poder escalar. Luego viene el escalamiento y crecer lo más posible para finalmente vender la empresa o hacer un éxito. Ese es como el camino clásico del capital de riesgo y el camino que deberían seguir todas las startups que están buscando levantar capital en capital de riesgo. Y cada una de estas etapas tienen asociada una ronda de levantamiento de capital. Entonces, en general, en esta primera etapa de validar la idea y formar la startup, el financiamiento es propio entre las lucas de los fundadores. Entre ellos buscarán fondos como fondos públicos como ANID o buscarán inversionistas privados con sus familiares, qué sé yo, pero en general acá el financiamiento es propiamente del equipo. Cuando ya validamos la idea y entramos a validar el modelo, es que ya empezamos a hablar de rondas de inversión privada, la ronda pre-seed, la ronda seed, serie A, etc. Cada una de estas etapas dentro del camino de la startup tienen aparejada una valorización objetivo, una atracción esperada, algunos mercados que se va a estar entrando, que se va a estar ejecutando, algún estatus respecto a la propiedad intelectual y unit economics o KPIs clave que
que nos ayuden a asegurar o a confirmar que el negocio está creciendo de la manera que esperamos. Entonces, la pregunta y la duda es, por ejemplo, si ustedes están acá hoy día, ¿cuáles son cuál es la valorización, cuál es la atracción, cuántos mercados, en qué etapa debería estar su propiedad intelectual para que ustedes puedan decir que se encuentran en esta otra ronda, en esta etapa? Al ustedes tener más o menos claro a dónde quieren llegar, es que se define lo que se conoce como un roadmap. En inglés, roadmap, en español, a mí me gusta decirle un mapa rutero. O sea, cuáles son las cosas que yo debo ir haciendo en las distintas áreas para lograr este punto de llegada al que yo quiero llegar. Y es exactamente el mismo análisis que hay que hacer si ustedes están en una etapa seed, por ejemplo, y quieren llegar a una etapa serie A. Bueno, ¿cuánto es lo que tengo que crecer? ¿Qué es lo que tiene que pasar para yo poder estar en esta etapa de acá y poder levantar una ronda más grande? Y este roadmap tiene, tiene varias dimensiones. Tiene dimensiones de producto, dimensiones de venta, dimensiones de marketing, dimensión de operaciones, dimensión de recursos humanos, dimensión de I+D, de propiedad intelectual. Tiene una serie de áreas que hay que estar, que hay que definir. Y ustedes básicamente lo que tienen que tener, eh, de nuevo, esto no es algo que tengan que tener con este nivel de detalle dentro de la presentación, pero con este nivel de detalle sí deberían tenerlo en un anexo, sí deberían tenerlo en un plan estratégico que les permita mantener el orden de cada una de las cosas que tienen que planificar para llegar a la siguiente etapa. ¿Por qué es importante tener roadmap? Porque muestra claridad hacia dónde voy como empresa y cómo debo avanzar. Esa claridad disminuye la percepción de riesgo de cara al potencial inversionista. Segundo, permite no sobredimensionar las rondas. Recuerden que levantar $500.000 no es lo mismo que levantar $100.000, que levantar $300.000. Y obviamente esa diferencia en la magnitud de la plata que se está buscando invertir va a implicar diferencias también en cuanto a propiedad ustedes van a entregar. Generalmente, los típicos roadmaps que se tienen son de producto, de ventas, marketing, operaciones, I+D, propiedad intelectual, temas comerciales y equipo. Pueden haber más, pero estos son como los típicos que deberían tener bien claro. ¿Y qué es lo que deben hacer? Bueno, primero que nada, pensar desde un punto de vista estratégico cada una de estas dimensiones, de cada una de estas áreas clave y definir hitos cuantificables y medibles en cada uno de ellos dentro de la etapa. Y como les decía, dentro del deck manejen una versión resumida y en detalles manejen una versión detallada, perdón, y en anexo tengan una versión detallada y ojalá resumida por área. Por ejemplo, es un roadmap bastante genérico que está dentro de un deck y que ustedes lo pueden presentar más o menos fácil, si hablan un minuto o un poquito más, pueden explicar fácilmente, por ejemplo, que el 2022 en términos de mercado van a estar solo en Chile, en estas regiones, que se van a estar integrando con que los hitos principales en términos de desarrollo va a ser la integración con tales y tales plataformas, y que en términos de venta este año se terminan con $90.000 de venta y 63 clientes, y que el próximo año ya queremos entrar a México, poder tener nuestras aplicaciones qué sé yo, en Google Store y en Google Play, en App Store y en Google Play, y ya lograr $1 millón de venta y 160 clientes, y el siguiente año ya abrir Perú y ya abrir Colombia. Esto es una manera súper resumida. Cuando el inversionista se atrajo a lo que ustedes presentaron en la segunda reunión o a lo mejor en la conversa, les va a preguntar un poco más en detalle y ustedes van a poder sacar
un anexo en que muestran detallado por área las distintas cosas que se van a lograr y los hitos que se quieren lograr en cada una de las dimensiones. Y a lo mejor ese potencial inversionista está mucho más asociado o familiarizado con temas de investigación y desarrollo y le va a interesar ver en detalle el roadmap de I más D más I o en detalle el roadmap de cómo va creciendo el equipo o de cuáles son las estrategias de marketing que se van a ejecutar. Entonces ahí ustedes deberían tener un detalle de cada una de las áreas, de las cosas que se van a hacer y que se van a lograr en cada una de ellas. Aquí una diferenciación, ya llegando un poco al final, una diferenciación cuando hablamos de roadmap, no lo confundan con la historia. No confundir historia con proyección. La historia es lo que ha pasado para atrás, los hitos que han logrado hasta hoy, todo lo que los lleva al estado del arte donde están hoy día. Y la proyección, todo por el contrario, son las cosas que se van a hacer de acá en adelante, lo que se va a hacer, lo que se va a lograr, los hitos que se van a alcanzar para lograr el escalamiento que se está buscando. No mezclen entonces roadmap, que es para adelante, con la atracción y validación, que es lo que han logrado hasta hoy. Y en este sentido, para hacer esa diferencia es súper importante el tema de cómo yo estoy haciendo mi storytelling o mi relato para que se entienda bien lo que he hecho y he logrado hasta hoy versus lo que estoy proyectando y los pasos que voy a hacer hacia adelante. Em, por ejemplo, acá tenemos, este es un caso real de una startup una startup de base científico-tecnológica que acompañamos el año pasado y lo ayudamos a levantar $1 millón en una etapa pre-seed. Y él le robé esta diapositiva porque me pareció súper interesante porque él lo que hacía era, o lo que hace, primero es mostrar el proceso completo del negocio, mostrar dónde está hoy, y en el fondo esta parte de atrás ya está realizado y esto es lo que se viene para adelante. Y después entraba en detalle, decía, mira, de lo que hemos hecho y lo que hemos logrado hasta ahora, estos son los principales milestones achieved, estos son los principales hitos que hemos logrado. De ahí están los principales puntos en términos de propiedad intelectual, en términos de facilidad de uso, de alianza, de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, ahí dependerá de cada negocio cuáles son los principales hitos que han logrado. Y en caso de que ya tengan venta, bueno, mostrar cómo las ventas han crecido, cuál es el estatus actual de las ventas. En este caso, esta startup había levantado una ronda seed el 2020 y al 2021 ya está en 3 mercados, están vendiendo más de $400.000. Están mostrando la foto de cómo están hoy día. Por el contrario, cuando hablan de la proyección, en el caso de esta empresa de base científico-tecnológica, ¿cierto? Mostraba que a los próximos años van a estar haciendo la fase 1 de las pruebas clínicas. De hecho, el levantamiento de capital que estaban haciendo era para la fase 1 y para la fase 2 de las pruebas clínicas. No está acá, pero tenía también súper concreto qué es lo que se va a lograr en cada caso. Y en el caso de que ya sea con ventas, bueno, mostrar cómo las ventas van a seguir creciendo hacia adelante. Y si se fijan, está muy asociado a cómo yo mostré lo que he logrado hasta hoy, es como yo muestro lo que voy a lograr hacia adelante, como para mantener una lógica. ¿Ya? Como les comentaba, cada hito del roadmap, tanto en ventas como en costos, va a tener un valor. Por lo tanto, cómo vamos a llegar al tamaño de la ronda? Se define qué es lo que quiero lograr al final de la ronda y básicamente cuánto es el capital que necesito para lograr llegar a ese hito en cada una de las áreas. Si es que ya hay ventas,
siempre es relevante que consideren que se considere desde los flujos de caja, o sea, que consideren las ventas con todo el plan de inversiones y eso les va a permitir bajar un poco el tamaño de la ronda y con eso evitar ah, evitar sobrediluirse, o sea, evitar pedir plata o capital de más que no van a necesitar y que va a implicar que ustedes tengan que entregar una mayor porcentaje de la propiedad. De cara al inversionista siempre va a ser mejor que pidan menos plata a más plata porque hay una percepción de riesgo mayor. Les permite también maximizar la probabilidad de alcanzar los hitos de la ronda al tener claro el camino. Y un punto importante es levantar siempre el capital suficiente, no quedarse corto, por lo tanto, consideren también contingencias, no si el análisis les da que necesitan 91.000 dólares, no es necesario que levanten 91.000 dólares, pueden levantar 100.000 para tener, o 110, ¿cachai? Para tener un poco de espacio para eventuales contingencias que pueden generarse, tener siempre un modelo financiero que les permita poder proyectar de manera ordenada los números del negocio, y obviamente considerar en qué fase está la empresa para poder tener más o menos claro los principales hitos que se van a lograr y los puntos claves que se tienen que alcanzar durante el plazo para el que están pidiendo levantar capital. Eso, no sé, me fui más o menos rápido. En general, esta charla la hago un poco más larga. Em, pero no sé si hay preguntas hasta acá. Hay a lo mejor en el chat. Fernando, tengo una pregunta acá en el chat, Sí, te la voy a leer. Dice, dale. F. Soto, hola, buenos días. Una duda, los usuarios de nuestro proyecto software son profesionales y se usa en un área muy técnica. En general, nos cuesta dar a entender qué hace nuestra empresa a público general, inversionistas u otros. Pero los clientes entienden rápidamente lo que hacemos si comunicamos en un lenguaje técnico. ¿Alguna recomendación para mejorar esta comunicación en el pitch? Sí, pues, sí, aquí es lo que le pasa, no sé si F será de Francisco, Fernanda, bueno, no sé, lo que le pasa a F Soto es súper típico. Y lo que hay que hacer es explicarlo en peras y manzanas. Salirse del tecnicismo, salirse del cómo, y explicar bien el qué. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para lograr mejorar ese problema? Y no caer en tecnicismo. El tecnicismo, lamentablemente, si es que nos quedamos solamente en el tecnicismo, hablarle al público en general, o por ejemplo, levantar capital, va a estar supeditado solamente a los potenciales inversionistas que conozcan ese tecnicismo y vaya a dejar fuera una gran cantidad de potenciales inversionistas que no van a entender ese idioma técnico en el que le vas a hablar. Por lo tanto, lo que yo recomiendo y lo que se recomienda en general es a darle una vuelta a qué cuál es el problema que existe y qué es lo que mi negocio o mi propuesta de valor está haciendo para lograr mejorar eso y evitar meterse a hablar con los tecnicismos, sino bajarlo a peras y manzanas para que se pueda entender. Pero eso que estoy diciendo, F. Soto, es el problema clásico que tienen todas las startups y hay que lograr salir del detalle, subir como un par de órbitas para lograr explicar de manera genérica y que se entienda para luego poder ir entrando en detalles más específicos. Ok, gracias Fernando. Hay otra pregunta también de la misma persona, F. Soto. Dice, ¿los advisors pueden ser con perfil científico y o comercial?
Sí, pues claro. Lo ideal es que haya un advisor en cada área clave, al menos uno. Entonces, si es que lo que están haciendo está metido en el mundo de la lechería, sería bueno tener un advisor que sea un crack en la industria lechera. Si es que el punto clave acá es la propiedad intelectual, sería bueno tener un crack en propiedad intelectual. Si es que ya estamos en etapa de salir a mercado y estamos apuntando a clientes B2B, la industria farmacéutica, sería increíble tener un advisor que sea un crack en la industria farmacéutica. Entonces, los advisors, más que recomendarte uno de un perfil por sobre otro, yo diría que el advisor ideal son los que ayudan en las áreas claves de cada startup para la etapa, porque a lo mejor puede ser que tengas un advisor súper bueno en temas de marketing, pero vaya a salir al mercado en 5 años más, ¿verdad? ¿Para qué no necesitáis un advisor clave en temas de marketing hoy día? Hoy día a lo mejor tu advisor tiene que estar en el área de la investigación en la que estáis avanzando. Entonces, va a depender la etapa, va a depender el área. Ok, gracias Fernando. Mensaje para todos los asistentes, por favor, copien el chat el link de la encuesta de este taller, si la pueden contestar, por favor. Hay otra pregunta, pero esta es para nosotros, dice Felipe Bueso. ¿Estas charlas son subidas a YouTube o enviadas? Felipe, en general nosotros subimos todas las charlas, digamos, que son dispuestas para los beneficiarios, ya sea de difusión o talleres de instrucción como este, al canal de YouTube ANI. Así que próximamente debiéramos colgar esta misma charla en el canal. Eso, no tengo más preguntas acá ya respondió. F es de Fabián. Gracias, Fabián Soto. Ah, ya. Buenísimo, Gracias, Fabián. Fabián. Sí, por favor, contesten la encuesta. Es súper importante para nosotros tener la retroalimentación de todas las actividades que realizamos para así poder establecer mejoras o ajustes, ¿ya? Así que, por favor, contesten la encuesta. No tengo más preguntas, Fernando. No sé si hay algo que quieras agregar. No, por mi lado, agradecer a todos los que vinieron. Feliz si tienen cualquier duda o necesitan apoyo en algo de lo que están haciendo hoy día. Mi correo es fernando@datneo.capital. Entiendo que igual les hacemos llegar luego la presentación, ¿o no, Rafa? Para Sí, que si tú me ahí la van a... envías, si tú me la envías, Sí, yo sí, se la hago llegar a todos. de todas maneras. A todos los que Y ahí participaron. Sí, dale. Perfecto. Y bueno, ahí van a estar todos los detalles. También hay un par de links con referencias a bibliografía al final. Y nada, pues feliz en apoyarlos en lo que necesiten y contáctenos cualquier cosa. Fernando, no sé si puedes dejar tu contacto ahí en el chat, Sí, lo puedo hacer. por favor. Eh, Tengo solo 7 respuestas de encuesta, por favor, si los que aún no han contestado la encuesta lo pueden hacer. Muchas gracias. ¿La contesto yo también? ¿Y me pongo muy buena nota? Vamos a poner un No, tú 7. no. No, tú no. Ah, ya, bueno, entonces no. Ya, pues, buenísimo. Muchas gracias entonces y felices en seguir en contacto. Y ahí, Rafa, tenemos para que coordinemos la tercera charla que está, para que veamos cuándo hacerla también. Ok. Muchas gracias, Vale, Fernando. Y claro, les estaremos avisando cuando se programe la próxima actividad y les enviaremos la invitación, obviamente, como de costumbre. Así que súper. Un abrazo grande. Muchas gracias. gracias a ti, Fernando, y Que estén muchas muy gracias bien. a todos los que participaron en este taller. Nos Muchas estaremos. gracias. Nos Chao, estamos chao. viendo. Chao, cuídense. Muchas Igual. gracias. Gracias, adiós. Chao, gracias. No, gracias. Faltan 3.
Ahora sí. ¿Me escucha, Rafa? Sí, sí te escucho. Dejé anotado en un Word como las preguntas